Era muy pequeñito Steven, cuando comenzó ya a preocupar a sus padres, a sus papás. Algo le pasaba al pequeño Steven. No parecía normal, no era como cualquiera de los otros niños de su edad y con los que él permanecía. A Steven le pasaba algo extraño. En algunas ocasiones su papá pensó que era algún tema mental, retraso mental, o en otras ocasiones pensaban que no, era simplemente que era un poco torpe, que Steven era un niño más bien torpe, que se andaba estrellando, pegando, causando heridas, lastimando sin querer y que era que no se daba cuenta. De alguna manera, igual sus papás tuvieron que llevarlo al médico, al especialista. Ese día, el pequeño, era pequeñito, muy niño, recuerda cómo lo sentó el especialista al borde de la camilla de su consultorio y paso seguido tomó un encendedor de cigarros, y lo puso bajo la planta de su pequeñito pie. Sus padres, sorprendidos, horrorizados, impávidos, no hacían sino observar el procedimiento del médico. Él dejó la llama bajo la pequeñita planta del pie de Steven, de él muy pequeñito, muy niño. Para su sorpresa y sorpresa de todos, el pequeño no se inmutó. Parecía no pasarle absolutamente nada, no interesarle, no importarle el dolor que estuviera causando esa llama bajo la plantita de su pequeñito pie. Después de esto, cuando ya había generado una llaga, la candela generó una llaga bajo la plantica de la planta de su piececito, el médico se fue hacia la espalda del niño y con una aguja empezó a causarle punzadas en la espalda. Sorpresa absoluta de todos al ver que el pequeñito no se movía, no se inmutaba, seguía totalmente distraído, observando todos los elementos en el consultorio. La conclusión del especialista, del médico, es que este pequeño, el niño, sufría una enfermedad llamada analgesia congénita, una enfermedad que le da a 1 en 1.000.000, una rara y extraña enfermedad que bloquea los nervios que transmiten el dolor en el cuerpo. Es decir, palabras más, palabras menos, los que sufren de esta enfermedad, analgesia congénita, no sienten dolor, absolutamente. El mundo como quisiéramos, el mundo en general quisiera una vida sin dolor, ¿cierto? Dirían, esa es la panacea, ese es el sueño del ser humano, una vida sin dolor. Es más, algunos lo consideraban pequeñito a él cuando era niño, a este caso de este niño lo consideraban un superhéroe que no sentía dolor. Pero lo que no sabía la gente alrededor y el mundo alrededor es que era un padecimiento, un sufrimiento, que todo el tiempo lo ponía a él en riesgo de morir, de muerte. Por momentos y en algunas entrevistas se menciona a él cómo quisiera sentir ese bendito dolor, experimentar qué se siente, qué es el dolor, cómo es sentirlo, y es más, lo necesita. Porque anda preocupado ahora, ya un hombre adulto, anda preocupado de que en cualquier momento pueda morir de una simple apendicitis, pero como no le genera dolor, no sienta dolor, le pueda ir a una peritonitis y estalle su apéndice y se muera, y no tuvo el privilegio que tenemos todos los otros seres humanos de que esa apendicitis genere un dolor, una alarma que lo permita o lo ayude y le permita ir a tiempo a urgencias y ser tratado y no morir. ¿Sabe? Para él sería un bendito dolor. Él anhela y espera sentir dolor. Para el resto de la humanidad, como anhelamos y muchos evitar el dolor y no sentir dolor, no tener que pasar por el dolor. Él, este pequeño, recuerda cuando niño, como con su madre y su papá tenían que protegerlo con un casco, andar con un casco para proteger su cabeza, porque se podía dar un golpe, fracturarse el cráneo y él no sentía dolor, no darse cuenta. Tenían que cubrir sus manos con guantes cuando iba a comer, porque él podría de pronto al estar comiendo morderse los dedos y él no se daba cuenta. Muy pequeñito recuerda que se mordió la mitad de la lengua y no se dio cuenta. En algún momento jugando, cuenta él, su historia cuenta cómo en algún momento jugando con su hermanito, su otro hermano que también padecía la misma enfermedad, él estaba jugando como cualquier otro niño, corría por toda la casa y cuando vio que su madre horrorizada lo fue y lo tomó y lo cargó y se lo llevó para urgencias.
Todo el piso, el corredor por donde él estaba jugando estaba encharcado en sangre, él no se había dado cuenta. Y era que se había enterrado un vidrio, un gran vidrio en su pierna. Y él no se había dado cuenta. Sino es porque su madre lo ve y lo lleva urgente al médico. A ver, se había desangrado y había muerto. Qué terrible situación para aquellas personas con esta enfermedad, ¿sabe? ¿Cómo quisiéramos una vida sin dolor? Es más, ¿cuántas veces decimos cómo sería la vida diferente, espectacular, si se omitiera el dolor? Pero ¿sabe lo terrible que sería vivir esa situación sin el dolor? Para algunas personas el dolor, el sufrimiento viene a través de una enfermedad. Lo viven a través de una enfermedad. Para otros el dolor, ese sufrimiento lo viven por la pérdida de un ser querido. Para otros el dolor se representa a través de la pérdida de sus posesiones. Quebraron económicamente, perdieron todo lo que tenían. De la noche a la mañana se ven sin un peso. El caso, por ejemplo, de Job, recuerdan en el Antiguo Testamento. Para otros el dolor es ese. Para otros el dolor puede ser un daño, alguien que los lastimó, una enfermedad, un castigo, un daño moral que afecta sus emociones, su ánimo, su autoestima. ¿En cuántas maneras se manifiesta el dolor? ¿De cuántas formas? Recuerdo cuando mi hermanito era pequeñito y se lastimó una rodilla montando bicicleta. Lo tuve que llevar inmediatamente de carrera a urgencias y recuerdo allá en el hospital yo sentado en una silla frente a él mientras el médico hacía su procedimiento, parecía resfregarle la herida con unos líquidos, alcohol, desinfectante y parecía lastimarle más la llaga y hacer su procedimiento que mientras él, pequeño, se retorcía del dolor y yo simplemente sentado en la silla observaba. Por momentos daba la impresión, me daba el impulso como de ir a quitarle la mano al médico porque veía que lo estaba lastimando y veía cómo él se retorcía, pero tenía que dejar que el médico hiciera su procedimiento doloroso, lo retorcía y parecía terrible, pero era necesario para curar la herida y para restaurarlo. De no hacer así, el daño más adelante podría ser peor. Yo tuve que estar ahí sentado impávido, simplemente observando. A menudo, cuántas veces nos enojamos con Dios, nos molestamos con Él y le exclamamos, pero Dios, ¿cómo no intervienes? Mira cómo sufrimos, mira mi situación, es que no ves lo que nos pasa, ¿cuánto más esperarás? ¿Por qué te quedas ahí quieto, sentado, observando? Parecía ser algo así. Yo recuerdo cuando mientras sentado en esa silla observaba el procedimiento que le hacían a él, mientras que le dolía, pero tenía que dejar que pasara por eso y que lo hiciera el médico para restaurarlo, era para su bien. En ese momento era muy difícil hacerle entender a él que era para su bien. Él simplemente hubiera deseado en ese momento que interviniéramos y que no tuviera que pasar por ese dolor, pero era necesario pasar por ese dolor. ¿Cuántas veces nos enojamos con Dios? Dios, ¿por qué no intervienes? ¿Cómo te quedas quieto? Ahí sentado, viendo el sufrimiento, viendo cómo lo que me pasa. Y cómo quisiéramos que Dios interviniera y nos evitara ese dolor, quitara ese dolor a un lado, lo hiciera a un lado. Pero Él tiene un propósito en esa situación, ¿sabe? Él es nuestro Dios amoroso y bueno, que también tiene que por momentos permitir esas situaciones porque son las únicas que nos llevan a su propósito y que si no fuera así, seguimos tercos en un camino que finalmente nos puede estar llevando hacia la destrucción. El propósito de Dios que tiene diseñado para nosotros es volvernos a la imagen de Cristo, ¿sabe? Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tiene que ponernos nuevamente un corazón nuevo, compasivo, amoroso, reubicarnos en el propósito original con el que nos creó. ¿Acaso no es el sufrimiento el que nos acerca a Dios? ¿Acaso no es cuando estamos en el sufrimiento cuando más nos acordamos de Dios? ¿No es cuando estamos en el dolor que ahí sí lo miramos al cielo y lo buscamos y acudimos a Él? ¿No es en el sufrimiento cuando realmente nos despojamos de orgullo, de soberbia, de prepotencia y entendemos nuestra necesidad de Él, nuestra dependencia de Él? ¿Acaso no es en el dolor cuando confiamos en Él? ¿Acaso no es en el dolor cuando más dependemos de Él? ¿Acaso no es en el sufrimiento cuando más esperamos en Él? ¿Acaso no es el sufrimiento cuando buscamos con ansia su palabra y su respuesta? ¿Acaso no es en el dolor y en el sufrimiento cuando acudimos al médico? ¿Qué sería de una vida sin dolor, sabe? Él, este joven, el testimonio que les contaba, anhela sentir dolor, porque no una apendicitis que es la alarma, el dolor genera alarma, el dolor nos avisa que algo anda mal, el dolor nos alerta de que hay un peligro.
Este pequeño cuenta en su historia, este hombre ya en su historia, en su testimonio, cómo él puede meter la mano a la olla hirviendo y no darse cuenta porque no siente dolor, coger una olla de la estufa y quemarse su mano y él no darse cuenta. El dolor nos alerta, nos alarma, nos hace una alarma, nos dice, ojo, no es por ahí, ten cuidado, detente, ojo, ten cuidado. El dolor nos hace evitar problemas mayores, ¿sabe? Nos evita una quemadura, saltar de un balcón, porque sabemos que nos hace daño, que duele. ¿Acaso no es el dolor el que nos genera alarmas, nos hace ver que no somos autosuficientes y nos permite acudir a Dios? 2 Corintios 4:17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que vemos es pasajero, mientras lo que no vemos es eterno, dice 2 Corintios 4:17. La idea central de la Biblia al lidiar con el sufrimiento, con el dolor, es un llamado a comprender. No es un llamado a comprender, sino a confiar. ¿Sabe? En el dolor, mirándolo bíblicamente, lo que nos enseña es a confiar, no a comprender. Porque a veces queremos entender, pero ¿por qué Dios? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Pero cuál es la razón? ¿Pero cuál es el propósito? ¿Qué me quieres enseñar? No. El llamado en el dolor no es a comprender. El llamado en el dolor que estás pasando, que estás viviendo, es a confiar. Confía que Él sabe lo que hace. Mi hermanito tenía que confiar, niño pequeñito, de que yo sabía por qué estaba permitiendo eso y por qué tenía que estar ahí y por qué tenían que remover su herida. Isaías 55:8-9 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Si no sentimos dolor, ¿cómo nos damos cuenta de que nos hemos roto un brazo, de que nuestro apéndice anda mal y que hay que acudir al médico? Si no fuera por las situaciones dolorosas que Dios le permitió al pueblo de Israel en muchas ocasiones para sacarlo del camino errado en el que iban, para guiarlo nuevamente hacia la tierra prometida, el pueblo había seguido terco por un camino diferente. Bendito dolor. Dios sabe por qué lo permite. Lo importante para nosotros es confiar en que me ama, en que te ama, en que sabe por qué está pasando ahí y que Él está ahí contigo, sentado ahí observando y que eso finalmente obrará para tu bien. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor, gracias por tu misericordia. Señor, hay situaciones que nosotros a veces no comprendemos. Enséñanos a confiar. Enséñanos, Señor, que solamente de lo que depende de nosotros es confiar, saber que me amas, que nos amas, y eso es suficiente. Al saber que nos amas, sabemos que algún propósito bueno tienes con eso que nos esté pasando. Que aunque no nos guste, tú sabes por qué debe ser así. Gracias, Señor, por amarnos, gracias por estar ahí con nosotros y gracias porque podemos confiar en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Soy Henry, El Lugar Secreto, un canal que Dios me guió a abrir tiempo atrás para compartir contigo hermosas reflexiones de la palabra de Dios, reflexiones de la hermosa palabra de Dios. Dale un like si fue bendición para tu vida, para que este mensaje se difunda. Compártelo a alguien si ha sido bendición para ti. Y gracias por acompañarme ahí y estar conmigo hasta el final. Dios te continúe bendiciendo.